Buenas tardes, alumnos. Esta es la sesión de Literatura 1 de la semana del 8 al 12 de marzo. Y vamos a iniciar primeramente con la presentación de la plataforma semana del 8 al 12 de marzo de Literatura 1. ¿Ok? Estamos hablando, el bloque es el género literario. El propósito es clasificar de forma crítica las características internas y externas de los géneros literarios para distinguirlos como diferentes medios de expresión de las visiones de su comunidad y el mundo. Y los contenidos que vamos a trabajar en esta sesión, pues son los géneros literarios narrativo, lírico, dramático, el ensayo literario y los subgéneros literarios. El aprendizaje esperado diferencia las características de los géneros y subgéneros literarios para reconocerlas en textos modelos de su entorno, favoreciendo su sentido de identidad de las diversas cosmovisiones de su comunidad y el mundo. Las actividades que tienen que realizar es que ustedes van a identificar cuáles son las características y los elementos del género dramático. Estas características del género dramático vienen en la página número 37 de su libro de texto, que viene a diferenciarse entre lo que es el drama y el género dramático, y que los elementos es el discurso, el diálogo, las acotaciones. Dentro de las acotaciones tenemos las acotaciones generales, las acotaciones personales, las acotaciones espaciales, las acotaciones temporales, las acotaciones sonoras y las acotaciones técnicas y de iluminación. Y como elementos que el género dramático comparte junto con la narrativa, estamos la diagénesis, el espacio, el tiempo y los personajes. Todos estos elementos los vamos a ver para que puedan realizar la actividad número 3, que está en la página 38 y la página 39, y luego veremos lo que viene siendo cómo se conforma o se estructura el ensayo literario. Sí, pero mientras vamos a ver algunos elementos del género dramático. Bien, me voy a basar en esta presentación de Prezi. Y vamos a ver, bueno, los elementos del género dramático. Estos están relacionados esencialmente con la vida diaria cotidiana. Existen muchas expresiones sociales y culturales y tienen como principal característica el ritual, que es una parte esencial del teatro, es cómo se va desarrollando la obra en el teatro. Estos elementos están basados esencialmente en el texto dramático y tienen una estructura externa. Estas estructuras externas se dividen en 4 secciones, que viene siendo la acción, que son todos los sucesos, todos los hechos que se van a dar o que van a acontecer durante el proceso de la obra. Los diálogos, que es la parte principal o el elemento principal que hace distinguir a los personajes, y se utiliza el lenguaje oral. La función poética, que es producir o actuar de manera estética todos estos elementos de sentimientos y de emociones
que se generan. Y la teatralidad, que intensifica la extrema o exagera todos estos aspectos de los hechos que se dan dentro del guión teatral, dentro del guión en el donde se definen las acciones que van a desempeñar los personajes o los actores a través del personaje. La estructura interna, bueno, pues ya tenemos el planteamiento, lo que es el propósito de la obra, el nudo, el clímax y el desenlace, que son elementos que habíamos visto con anterioridad, y no me voy a entretener tanto en esto. Están las modalidades de la representación. Dentro de la representación teatral, que está el texto dramático, también llamado guión teatral, está de tal manera que le facilite al actor poder llevar a cabo el desenvolvimiento de su personaje y la representación de la obra. Sí, está estructurada de manera organizada, cronológica, y bueno, se puede desarrollar a través de actos, escenas, diálogos y acotaciones. Los actos por lo regular en una obra teatral son 3. Dentro de cada acto puede haber varias escenificaciones. Por supuesto que los diálogos son permanentes en la actuación, a menos que sea una obra teatral de monólogo, y las acotaciones son las que les vienen a describir las características que tiene el escenario, que tiene el hecho, la acción, las características del personaje en sí, pero las vamos a ver con más detenimiento. Los elementos que articulan la comunicación, bueno, pues tenemos que el emisor, el receptor, el contexto de recepción, el contexto social y la corriente literaria. Me voy a regresar un poquito porque vamos a ver en qué sentido se dan cada uno de estos elementos. El emisor, que es el autor de la obra, que es el que desarrolla y el que imagina y el que crea todo este escenario, esta ambientación, todos estos formas en las que se va a expresar y va a desarrollar el mensaje que quiere producir. Y por supuesto el dramaturgo va a tener que tomar en consideración a qué tipo de receptor va dirigida la obra. Por lo tanto, hay un receptor lector que es el que lee, imagina y desarrolla o interpreta el mensaje que quiere dar el dramaturgo a través de la lectura, y otro es el espectador, que bueno, ya disfruta de manera más vívida este mensaje, porque lo puede ir a ver a través de un escenario formado por películas o a través de un escenario formado en un espacio teatral, en un teatro en sí. El contexto de producción, que es donde interviene el productor, el director de las escenas, es el que le da esta ambientación al entorno del mensaje y al mensaje que quiere dar el dramaturgo. En algunas circunstancias, dice, el dramaturgo puede evadir la realidad del contexto. Esto se debe que en épocas pasadas los dramaturgos a veces producían las obras sin tomar en consideración que en donde se desarrollaban. Entonces, pues utilizaban o cuestiones similares o eran escenarios muy secos. Y hay un contexto de recepción que tiene que ver con la forma en cómo el receptor decodifica la ambientación, el espacio, el lugar, y que obviamente permite entender cuál es el mensaje, comprenderlo, interpretarlo y muchas veces hasta adoptarlo, sentirse empático con él. El contexto social se refiere pues esencialmente al aspecto físico, estas características en las que se desarrollan los actos, en la descripción de lo que quiere el dramaturgo desarrollar, y en donde considera diversas circunstancias que pueden estar influyendo en el desarrollo del drama o del mensaje. Debe ser analizado cuidadosamente, pues plantea una realidad específica y no es comparable con otras. La obra se expresa en elementos del medio en el que vive, como en el entorno social, ideológico, y también tomando en consideración qué tipo de corriente literaria es en la que se está desenvolviendo la obra.
Y vemos esta parte que es la corriente literaria, si el contexto social en el que está desarrollada la obra tiene que ver mucho con el contexto social de la personalidad o de la esencia del dramaturgo, y que es a partir de ahí que se desarrollan los elementos y cómo se va transmitiendo todo este mensaje o todo este tratamiento retórico. La corriente literaria es un producto de la convivencia, de la identificación que tienen los artistas con las ideas o con los pensamientos de la época en la que se suscribe la obra. Dentro de los elementos, vamos a ver algunos puntos principales. Déjenme ver. ¿Dónde la dejé? Ok. Estamos hablando de que la obra dramática es un texto literario escrito en diálogos, conoce del conflicto mediante la lectura de los diálogos, presentan acotaciones que se pueden imaginar como son los movimientos, entonaciones y los elementos que acompañan a los personajes o al contexto en el que se desarrolla, y bueno, esencialmente su finalidad de vida. La obra teatral ya no, la obra teatral ya representa los diálogos, como les venía diciendo, de manera muy vívida, conoce el conflicto mediante las actuaciones, las acotaciones son representadas por los actores que se mueven y expresan a través de su tonalidad de voz, vestimenta, comportamiento, movimiento, todos estos elementos de sensaciones, emociones, sentimientos, y bueno, la finalidad es que sea vista por espectadores. Su primera particularidad es que carece de narrador, está escrito a través de diálogos, cada personaje se encarga de darle un poco de trama a lo que le rodea en esencia. Se presenta un conflicto, una lucha de fuerzas, una confrontación con diversos momentos de intensidad, y el conflicto puede ser externo o interno. Hay el uso de un lenguaje dramático compuesto por diálogos, acotaciones, monólogos, apartes. Los apartes son bien interesantes porque pues estos son como las voces internas o lo que están pensando en voz alta el personaje, y en muchas de las ocasiones estos pensamientos son también trasladados por el actor, que parecen reales, que parece que en realidad están saliendo de lo más profundo de su sentir. Y presenta una estructura interna y una estructura externa, tiene subdivisiones entre obras mayores y obras menores. Se corresponde esencialmente a hechos que ocurren en una obra dramática. La acción gira en torno de un conflicto. El conflicto es una situación de lucha, de desacuerdos, oposiciones entre personas o cosas. Hay un conflicto dramático definido totalmente por el enfrentamiento de dos fuerzas opuestas, y la confrontación puede ser de uno o dos más personajes con diferentes puntos de vista o visiones del mundo o con diferentes actuaciones. Se presenta el conflicto, dentro de la estructura interna se presenta el conflicto, se desarrolla el conflicto y se desenlaza el conflicto. Hay un momento de clímax con mayor intensidad durante la obra dramática. En la presentación del conflicto vemos la presentación de fuerzas que se enfrentan, los motivos. Aquí tenemos al protagonista y al antagonista, que puede ser, el protagonista puede ser malo o puede ser bueno, por lo tanto el antagonista tiene que jugar un rol opositor totalmente al protagonista. Los personajes luchan
luchan por lograr sus respectivos objetivos, generando diversas acciones que aumentan o disminuyen constantemente los momentos de tensión. Y en el desenlace, pues, se da un clímax o comienza exactamente después del clímax. Se resuelven estas oposiciones entre las fuerzas y muchas veces es por la muerte de alguno de los personajes. Entonces, la estructura externa del texto tiene que ver con el acto, como ya habíamos dicho, que estos están subdivididos en las obras dramáticas mayores, ponen mayor énfasis en los momentos dramáticos y los actos están subordinados al sentido total de la obra que posee cada unidad del sentido. Están las escenas que corresponden a esta unidad o subdivisión menor de la obra dramática y está determinada por la entrada o la salida de los personajes. Y está el cuadro que corresponde a una unidad menor en el acto compuesto de la escena que se desarrolla en un mismo espacio físico, no hay diferentes escenarios, sino es un solo lugar. Y no hay cambios de escenografía. Las manifestaciones del arte dramático están se han visto en clases anteriores por lo que es el uso del estilo directo, la reproducción de un diálogo con personajes directamente. Entonces hay diálogos, hay acotaciones, hay apartes o hay monólogos. Corresponde a una forma discursiva fundamental de la obra dramática, la cual se desarrolla totalmente y que permite, por supuesto, que los actores a través del desarrollo de los personajes establezcan un proceso de comunicación denominado diálogo. Julieta, ejemplo, Julieta, ¿quién te ha guiado para llegar hasta aquí? El amor que ha de inquirir me impulsó el primero, él me prestó su inteligencia y yo le presté mis ojos. Ahí es un diálogo, ¿no? Las manifestaciones del lenguaje dramático puede ser a través de acciones o actuaciones que tenga el personaje con aspectos de los rasgos físicos, de los tonos de voz, de los movimientos en su actuar, o también de los aportes que pueda dar el lector, ya sean elementos verbales o no verbales. La parte, pues, corresponde a esta parte interna discursiva que habla sobre sí mismo, suponiendo que los otros no lo escuchan, son pensamientos en voz alta y puede tener una cierta complicidad con otro actor o hasta con el mismo público. Y en el monólogo, pues, es un diálogo único correspondiente hacia sí mismo del personaje, en donde reproduce sentimientos, pensamientos, siempre son en voz alta, formula evidenciar situaciones de emociones o de algunos aspectos sentimentales de la interioridad del personaje y pues por supuesto no hay respuestas porque es un monólogo. En las obras dramáticas mayores, bueno, vemos cuáles son, ya hemos visto las características de lo que es la comedia, de lo que es la tragicomedia, y en las obras menores tenemos lo que es el sainete, que es una composición dramática de carácter popular, breve, jocosa, que se desarrolla en un solo acto y critica esencialmente vicios de la sociedad. Tenemos la farsa, que la farsa es una pieza teatral breve también, exagera las características de algunas comedias, hay muchas equivocaciones, se desenvuelven pocos espacios y pocas veces son realistas. Bueno, la diferencia que hay entre la comedia y la farsa son los objetivos, mientras que en la comedia intenta reconciliar al espectador con sus propios vicios humanos. En la sociedad, la farsa pretende denunciar la realidad, la cultura, ocultarlas, ignorarlas, controlarlas, a diferencia de la comedia. Y bueno, esto generará hasta en ciertos momentos crítica, vergüenza o sarcasmo sobre algunas de las acciones. Vámonos a lo que viene siendo la elaboración del ensayo menor. Y es que dentro también de las actividades que se les encargaron durante esta semana, que es, bueno, hacer una extracción de la información de las características y elementos del género dramático,
van a tener las cuales van a tener que realizar la actividad número 3, que tiene que ver con esto. Tienen que elaborar la actividad número 4, que es identificar algunos elementos del ensayo literario. Y bueno, el ensayo literario es un texto en prosa. Voy a... Es un texto en prosa en donde se abordan en determinados temas, generalmente desde un punto de vista formal, casi muy similar al ensayo académico, pero en el ensayo literario se busca desarrollar una mayor diversidad de temas, siendo creativos y reflexivos sobre las ideas. Su estructura puede ser diferente al ensayo académico debido a la libertad con la que cuenta para la expresión del contenido, la argumentación analítica que pueda tener el autor. Entonces, dentro del ensayo literario van a generar una actividad que viene en la página número 39 y 40, que es leer El arte de la voz femenina de Eusebio Rubalcaba, y que van a redactar una reseña crítica del ensayo literario leído para posteriormente, pues nada más eso van a hacer. Y ya terminamos con el bloque número 2, alumnos. No es cierto, no es cierto. En serio, pasamos a otro tema. Bueno, ¿cómo se realiza este ensayo literario? Pues ahí les va. Bueno, el ensayo literario, como ya se los había comentado, está escrito en prosa. Se realiza un análisis de las ideas, tiene pensamientos ordenados, bien fundadas. Primeramente, pues se hace una introducción del tema que se va a trabajar. Es corta, no depende, no tiene gran relevancia, sino explicar de manera general la idea de lo que se va a tratar el tema, con la finalidad de introducir al lector en el contenido, y en ella se presenta una hipótesis, sí, un solo sí, o un sí, un solo no. Se representa una hipótesis. El desarrollo, bueno, pues ahí ya es el planteamiento del contenido, que es la parte fundamental, las razones, el peso con lo que apoya esta hipótesis. Y la última parte es una conclusión, que es un breve repaso o una solución o un punto de vista final sobre lo que es sobre el tema. Paso a paso, bueno, pues hay que hacer un trabajo de investigación documental, leer todos los contenidos que sean posibles para poderse documentar sobre el tema. El brainstorming, pues sí, nada más que tendría que generarles cómo hacer este brainstorming o lluvia de ideas, que es como anotar pequeños enunciados o pequeñas oraciones de todo
lo que sustrajeron de la investigación documental y así empezar a desarrollar el texto. Y bueno, ya acomodar de lo general o lo particular las ideas argumentativas de todo lo que encontraron. De esta manera ustedes pueden planificar y pueden desarrollar el texto sin que se pierdan en el contenido y sin que estén hablando, parafraseando o generando ideas muy repetitivas del mismo contenido. Y sería toda la manera en cómo van a hacer el texto, el ensayo literario. ¿De qué pueden hacer el ensayo literario? Bueno, pues lo pueden hacer de, pues de una novela, de una poesía, no sé, de algún recurso, de algún género, de eso pueden hacer su ensayo literario, ¿ok? Yo de mi parte es todo. Les comento que pues todas las actividades están enumeradas en la plataforma y cualquier duda pues en el WhatsApp, ¿ok? Muchas gracias, bye.